A día de hoy sigo recordando ese momento de hace 5 años cuando tuve que elegir carrera universitaria. Recuerdo que estaba súper perdido, tenía como 7 posits encima de la mesa y cada uno tenía una carrera que no tenía nada que ver. Derecho, ingeniería informática, industrial, de telecomunicaciones, arquitectura, historia, periodismo, en fin, era un cuadro. El problema estaba en que había dedicado tanto tiempo a estudiar para entrar en la carrera que no me había parado a plantearme qué carrera quería estudiar realmente. Y creo que es una situación en la que muchos de vosotros podéis estar. En ese momento a mí me habría encantado encontrar a una persona que me guiase para resolver ciertas dudas sobre si merece la pena estudiar fuera, si realmente me tengo que preocupar por la dificultad de una carrera, si tengo alguna herramienta para conocerme mejor y por lo tanto elegir mejor. Y es que elegir tus estudios es una decisión muy importante, no solo porque puede que condicione gran parte de tu vida, sino porque vas a estar durante 4, 5 o 6 años dedicándole cientos de horas de estudio, así que es mejor que elijas bien. Es por eso que en este vídeo quiero tratar temas como tener muy claro qué te da y qué no te da una carrera universitaria, dónde estudiarla, qué pasa si fallas y sobre todo cómo elegir esa carrera ideal. Todo esto basado en las preguntas que me habéis ido haciendo y también en mi experiencia como ingeniero y en la de mis amigos que han estudiado todo tipo de carreras. Así que, sin más dilación, empezamos por el primer punto. ¿Qué es una carrera universitaria? Puede que parezca una pregunta un poco estúpida, pero no es raro el caso de esa persona que se crea expectativas en su cabeza sobre lo que una carrera debería ser. Y una vez que entra se siente decepcionado porque desde un primer momento no se había informado sobre lo que realmente le iba a dar y lo que no. Entonces, oficialmente una carrera de lo que se encarga es de darte bases teóricas de cualquier disciplina. Por ejemplo, si tú estudias administración y dirección de empresas, lo que vas a aprender es un poco de marketing, de contabilidad, de estadística, como para que a los 4 años hayas visto tantas cosas que tengas un poco claro lo que más te interesa y te gustaría seguir estudiando o trabajar de ello. Esta forma tan generalista de estudiar perjudica un poco a esa gente que tiene claro desde el inicio lo que quiere hacer. Por ejemplo, si alguien sabe que quiere ser abogado penalista, va a tener un problema porque el 60% de la carrera de Derecho le va a sobrar, porque sabe lo que quiere hacer. Sin embargo, a gente como yo, que no tiene muy claro lo que quiere estudiar, le favorece. Aparte, hay nichos que tú no conoces al entrar en la carrera. Por ejemplo, en mi ingeniería hay gente que se dedica toda su vida a estudiar cosas sobre un tipo de tornillo, de un tipo de avión, de un tipo de ala específico. Y esas cosas, antes de entrar, hazme caso que no las conoces. Otra cosa que es importantísimo que tengas clara es el hecho de que la función de una carrera no es que tú salgas súper actualizado o súper preparado para el mundo laboral, porque de eso ya se encarga el mundo laboral con las prácticas o en las primeras semanas de trabajo. Tú lo que haces en la carrera es entender también las bases o desarrollar una capacidad de aprendizaje como para que luego te cueste muy poco adaptarte. Esto es muy importante porque luego hay gente que se piensa que una carrera de economía le tiene que enseñar a ser emprendedor, o una carrera de ingeniería informática, si la cursa durante 4 años, ya le tienen que enseñar a manejar los lenguajes más importantes. Tú seguramente lo que veas son cosas antiguas, pero que te den esas bases para después entenderlo todo más rápido. Así que esto es lo que se supone que te llevas de la universidad, aunque la realidad es que luego los estudiantes es lo último que nos llevamos. Te vas a llevar cosas más importantes como esa capacidad de hacer amigos. ¿Por qué? Porque si por ejemplo a ti te gusta la historia y entras en esa carrera, vas a estar conociendo a 300 alumnos que están interesados en la misma cosa que a ti te apasiona. Por lo tanto, hay más probabilidades de que te lleves bien con ellos y hagas amigos para toda la vida. Después, desarrollas otro tipo de cosas que personalmente a mí me parecen increíbles, como ciertas habilidades que tú no aprenderías en el mundo laboral. Mirad, yo trabajo a la vez que estudio y sé perfectamente que en el mundo laboral desarrollas esa capacidad de espabilarte, de aprender rápido, trabajar en equipo, pero estudiando aprendes otras cosas. La vida no solo va de cuestiones superficiales, hay veces que necesitas una capacidad de pensamiento crítico, de pensamiento lateral, y a mí, desde mi experiencia, estudiar ingeniería me ha ayudado mucho para eso. Ha habido ciertas asignaturas de física para las que he estado estudiando durante semanas, sin entender nada, pero persistiendo. Y ha habido un momento en el que he empezado a relacionar conceptos, he aprendido a aprender. Esa capacidad de pensamiento lateral, de aprender, solo te la da estudiar ciertas materias más profundas y más difíciles. Y no solo aplica para la física, también puede ser literatura, filosofía y otras áreas que yo personalmente no conozco. En definitiva, podría hacer un vídeo entero hablando de esto, pero simplemente quería aclarar que lo que aprendes no es ni mucho menos lo único que te vas a llevar. Y ahora vamos a pasar a la sección por la que has entrado en este vídeo.
cómo encontrar tu carrera ideal. Lo primero es preguntarte si realmente tienes una carrera ideal. Es verdad que hay gente que nace con vocaciones concretas, por ejemplo los abogados, los médicos, los profesores, pero no es tan normal tener las cosas tan claras. Eso representa al 10% de la sociedad y sin embargo nos frustramos porque se nos educa para pensar que tenemos una pasión oculta que tenemos que descubrir, siendo que es mentira. Entonces, si tú tienes clara tu vocación, perfecto, simplemente ten cuidado de que esa pasión que tienes realmente sea tuya y que no esté implantada por tu familia y una vez que estudies la carrera te des cuenta de que no te gustaba. Pero si tú eres una persona como yo, que le gustan muchas cosas y no tiene las cosas muy claras, no te preocupes que no estás solo. Y lo que digo no es que me lo esté inventando yo, sino que lo comentaba Cal Newport, profesor del MIT, en su libro Hazlo tan bien que no puedan ignorarte. En este libro trata el concepto de la pasión como si fuese algo estático que tenemos que perseguir a lo largo de nuestra vida. Y básicamente dice que eso no es así, sino que la pasión va cambiando a lo largo de tu vida. Imagínate que quieres ser cantante y tu objetivo principal ahora es llenar estadios. Lo más probable es que después quizás quieras ayudar a otros cantantes y te montes una discográfica. Y así a lo largo de tu vida va a ir cambiando cada 5 o 3 años el propósito que tú tienes en tu vida. No es fijo, no es estático. Y por lo tanto, de aquí podemos sacar dos reflexiones muy importantes. La primera es que tú no tienes un futuro ideal. Tú podrías elegir 5 carreras totalmente distintas y tener una vida totalmente feliz, igual de feliz en las 5, con ese futuro. Y otra reflexión muy importante es el punto número 2, y es que la solución no está en el trabajo, sino en la habilidad. Este es uno de los puntos donde yo creo que más os puede ayudar, pero quiero que seáis conscientes de que os voy a dar mi punto de vista subjetivo y que no tengo la verdad absoluta. Yo considero que lo que te va a hacer feliz en tu vida no es un trabajo o una rama de estudios concreta. Creo que la clave está en identificar esas capacidades o habilidades con las que has nacido siendo especialmente bueno o que has ido desarrollando hasta el día de hoy. Y de esas capacidades es de donde salen trabajos o ramas de estudio que se te podrían dar bien y a las que te podrías dedicar, pero es la capa superficial. Por ejemplo, yo siempre he sido una persona muy creativa, que me gustaba hablar, me gustaba crear, y de pequeño siempre me han dicho que yo tenía que ser inventor. Ese concepto de inventor, yo al inicio pensaba que era ser actor, crear historias, inventarme papeles. Después pasé a querer ser escritor, escribía poesía, escribía rap. Después en la universidad dije, vale, si quiero crear cosas, voy a crear proyectos de ingeniería para cambiar el mundo. Y ahora, por ejemplo, he llegado a un punto en el que creo que la forma más fácil de crear proyectos es siendo emprendedor. Por lo tanto, lo que yo creo que a mí me va a hacer feliz no es ser emprendedor o actor o cualquiera de esas cosas que están en la superficie. Lo que a mí me va a hacer feliz es crear, que es esa capacidad con la que he nacido. Y esto, por ejemplo, lo vemos en otros casos, como las del filósofo español Ernesto Castro, que después de dedicar muchísimos años a estudiar filosofía y a ser profesor en universidades, dijo que daría toda esa carrera profesional por aprender más sobre ciertas técnicas de poesía, porque seguramente lo que a él le gusta es escribir, reflexionar, capacidades con las que él ha nacido o ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, y que pues en la superficie se vieron reflejadas en la filosofía. Por lo tanto, la pregunta no está en cuál es mi pasión, sino en cuáles son mis capacidades. Y para ello vamos a ver 3 herramientas que te ayuden a descubrirlo. Para presentar la primera me gustaría comentar una historia personal. Yo, es lo que os he dicho antes de que me gusta mucho lo de inventar, crear y tal, no lo sabía en primero de carrera, yo estaba perdidísimo. Me acuerdo que un día, hablando con mi amigo Rafa, le dije, tío, no tengo ni idea de qué hago aquí, no sé muy bien a qué me voy a dedicar, y él me hizo una pregunta muy interesante, que es, ¿por qué no te pones a pensar eso que se te ha dado tan bien toda la vida que ni te has parado a pensarlo? Y claro, a lo largo de semanas, después de preguntar a mucha gente y reflexionar, me di cuenta de que algo que se me daba muy bien era hablar. De pequeño siempre me echaban de clase por hablar, me encantaba hacer monólogos y después todo lo que os he dicho de la escritura. Y ahí fue donde encontré una de las capacidades más desarrolladas que tenía, que era tanto escribir como hablar en público, y las fui desarrollando. Por lo tanto, por simple que parezca, la primera herramienta es fijarte en tu pasado y en esas cosas que siempre se te han dado tan bien. Por ejemplo, mi amigo Santi, que también tiene un canal, desde pequeño le gustaba editar vídeos, lo hacía en presentaciones para el colegio y después eso se ha desarrollado en un canal de YouTube muy exitoso. En los grupos de amigos siempre hay alguien al que le encanta escuchar y al que todo el mundo le cuenta sus problemas. Esa persona pues podría ser psicóloga, podría ser profesora, podría ser muchísimas cosas.
Pero bueno, punto número 1, fíjate en tu pasado. En el caso de que te esté costando un poco más encontrar esas capacidades, de que igual hayas estado una semana y realmente no sepas muy bien qué se te puede dar bien, podemos utilizar herramientas más avanzadas como la ventana de Johari. Originalmente la ventana de Johari es una herramienta que se utiliza en la psicología clínica para identificar cómo te ves tú a ti mismo y cómo te ve la gente de tu alrededor, pero nosotros la vamos a utilizar para detectar capacidades. Entonces, el primer paso que tienes que hacer es hacer una lista de las 10 virtudes o las máximas virtudes que creas que tienes, y lo mismo con tus defectos. Escribe cuantos más defectos y virtudes mejor, y una vez que lo hayas terminado vas a escribirle a las 5 personas que mejor te conozcan para que hagan lo mismo. Les tienes que dejar muy claro que es una cosa importante, por lo tanto que se tomen 10 minutos para responder y te den bastantes características. Una vez que tienes toda esta información, nos vamos a ir a la tablet para que veas lo que tienes que hacer. Como ves, vas a tener que hacer una tabla con 4 secciones: la abierta, la oculta, la ciega y la desconocida. En la sección abierta vas a poner esas cosas en las que tanto tu lista como la de tus seres queridos han coincidido, tanto en virtudes como en defectos. En la oculta lo que vas a poner es esas cosas que tú has mencionado sobre ti mismo, pero nadie se ha fijado, o sea, solo conoces tú eso de ti. Después en la ciega vas a poner eso que tú no has mencionado, pero que la gente que sí que te conoce ha mencionado, o sea, partes que quizás tú no conocieses de ti mismo. Y en la desconocida, pues obviamente es lo que ni tú ni la gente que te conoce, valga la redundancia. En este proceso lo bonito es que vas a poder descubrir virtudes que igual tú no te acordabas de que tenías y gente que te conoce de toda la vida te ha podido recordar. Y eso pues quizás te abra la opción a estudiar ciertas carreras, o dentro de las que ya tenías en mente digas, vale, en esta igual soy bueno porque no había caído que tenía esta virtud. Si este método te ha ayudado, seguramente el siguiente no sea tan necesario, pero yo te lo presento por si acaso. Este se centra un poco menos en las virtudes y los defectos y se enfoca más en la personalidad. Se llama método DISC y lo aprendí de Adrià Solà Pastor en el Instituto de la Comunicación. El método DISC separa a las personas en 4 tipos de personalidades. Como podemos ver aquí, separa en extrovertido, introvertido, sentimental y racional. Y cada color te da ciertas características. Por ejemplo, los rojos son esas personas súper ambiciosas que anteponen el objetivo a los medios, que les cuesta un poco trabajar en equipo porque siempre quieren tirar para adelante y les cuesta mucho mirar por el resto. Entonces, lo bueno es que son muy ambiciosas, lo malo es que a veces piensan demasiado en ellos. Un ejemplo de ello es Elon Musk. Después, los amarillos son esas personas súper carismáticas, creativas, que están todo el rato teniendo nuevas ideas, pero que por lo contrario les cuesta muchísimo ser constantes. A mí, por ejemplo, me caracteriza este color y he tenido que trabajar muchísimo el tema de ser organizado, sistemático y tal. Entonces, como ejemplo del amarillo, vamos a poner aquí a Pablo, que soy yo. Después, los verdes son personas tanto introvertidas como sentimentales. Suelen buscar la estabilidad, suelen buscar que todo esté bien, son mucho más empáticas, éticas, buscan la paz mundial. Bueno, igual me he pasado con lo de la paz mundial, pero es verdad que suelen tener valores muy fuertes y suelen ser muy buenas personas. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en trabajos como recursos humanos. Aquí, de ejemplo, vamos a poner al Papa. Me lo invento. Y por último, el color azul es ese prototipo de persona que es súper buena en una cosa concreta, que tú le pides que haga algo y te lo va a entregar a la fecha perfecto, pero le tienes que decir lo que hacer. Entonces, esto espero que no le ofenda a nadie, pero ejemplo vamos a poner el típico friki de clase que le cuesta mucho salirse de la caja, pero si le dices lo que tiene que hacer, te lo va a hacer perfecto. Las conclusiones de este método son muy sencillas. Si tú, por ejemplo, te caracterizas con el color rojo o te identificas con él, vas a buscar puestos de liderazgo, de tirar del carro, aunque vas a necesitar a una persona verde que se encargue de que todo el equipo se sienta representado, que estén bien. Para ideas creativas vas a necesitar a un color amarillo, y para cumplir esas cosas técnicas que tienen que estar al día y no tienen que fallar, van a servir los azules. A mí he de decir que creo que es un método un poco generalista, que es verdad que sirve, pero sobre todo recomendaría la ventana de Johari y lo de mirar a tu pasado. Aunque es verdad que te puede ser útil para darte cuenta de, sobre todo, tus puntos débiles. Por lo tanto, os lo quería presentar también en el vídeo. Y también recalcar que obviamente tú puedes ser más de un color, no tienes que identificarte con una etiqueta. Pero, de nuevo, era un ejemplo. Para acabar con este punto, me gustaría dejar claro que no te deberías obsesionar con tus defectos. Es muy diferente lo que se te da mal a lo que no te gusta. Si tú, por ejemplo, quieres ser político y se te da mal hablar en público, creo que tú puedes luchar para mejorar esta habilidad y ser un buen político. Lo mismo si, por ejemplo,
tú quieres ser psicólogo, pero te cuesta un poco escuchar, eso también lo puedes trabajar. Otra cosa que no tendría sentido es que no te gustan las mates y te metas a ingeniero, porque eso ya no tiene mucho sentido. Pero bueno, cerramos este punto y abrimos el siguiente para ya cerrar con la sección de cómo encontrar tu carrera ideal. Y es pedir información, no decisión. Si me vuelvo a remontar a la época donde yo tenía que decidir qué carrera estudiar, recuerdo que estaba en el parque de mi ciudad escuchando audios de muchísimas personas, algunas que ni conocía, que me estaban informando sobre qué universidad era mejor, cuál tenía más prestigio, gente de verdad, de todos los sitios. Me intentaban ayudar y el problema es que no me estaban ayudando de nada, porque yo no quería información, lo que quería era que alguien decidiese por mí, que alguien me dijese, esta es la opción que te va a venir bien. ¿Por qué? Porque me quería quitar responsabilidad, y así, en el caso de que me hubiese equivocado, al menos no habría sido yo quien hubiese fallado, sino otra persona. Eso es normal, porque siempre queremos buscar seguridad. Estoy seguro de que a ti alguna vez te ha pasado preguntándole a algún amigo sobre qué deberías hacer, y le has dicho, oye, tendría que hacer esto o esto, y tú desde el primer momento sabes que quieres hacer esto, lo sabes. Y tu amigo te dice, yo haría lo otro, y le preguntas al siguiente, hasta que alguien te dice, sí, yo haría lo que tú harías. Y así sientes esa validación externa que te da, por así decirlo, la sociedad y te sientes más tranquilo con las acciones que tomas. Pero recuerda, tu vida solo la vas a vivir tú, así que yo te recomendaría que tuvieses ese coraje o que intentases tenerlo de tomar tú la decisión y de solo pedir información adicional que obviamente te sea útil. Porque, ¿cuál es el peor caso? ¿Qué pasa si fallas y te equivocas de carrera? Pues las matemáticas al respecto son muy claras. Mirad, una carrera media en España dura como 4 años. Y tú imagínate que has entrado en una carrera y dices, joder, no me gusta, la quiero dejar. Lo que te vas a encontrar es a tu familia, a tus amigos, diciéndote que no lo hagas porque quieren tu seguridad. Pero la realidad es que solo vas a perder un año de una carrera que va a decidir lo que vas a hacer el resto de los otros 40. Vas a tardar 5 años en terminar esa carrera. Y sin embargo, pongámonos en la posición de que tú te quedas en una carrera que no te gusta. Tú vas a empezar una carrera que no te gusta y ¿qué te crees? ¿Que se te va a dar bien algo que no te gusta y vas a tardar 4 años en acabarla? Pues igual sí, no te digo que no. Pero la mayoría de casos que conozco de gente a la que no le gusta demasiado su carrera suele ser de personas que la alargan un poco. Y fíjate que en esa situación, en alguien que no deja la carrera y sigue el camino que debería seguir, nadie le dice nada. Nadie le dice, ostras, tío, has tardado 5 años. La gente le dice, oye, ole tú, que estás persistiendo, que no te estás rindiendo. Es increíble, tardas el mismo tiempo y cuando tomas la decisión valiente, todo el mundo te dice que no lo hagas, pero si tomas la decisión, por así decirlo, más segura o más cobarde, en el caso de que no te guste, todo el mundo te aplaude, todo el mundo. Por lo tanto, en el caso más típico, las dos personas, las que se quedan y las que lo dejan, van a tardar el mismo tiempo en acabar una carrera y en el caso de que tardes como 1 o 2 años más, no pasa nada. Si es que después sales de la carrera, igual tardas un año menos en encontrar trabajo y aunque tardes un año más, si es que no pasa nada, que el tiempo tampoco funciona como si fuese productividad absoluta, que si no lo has aprovechado y no has acertado cada momento de tu vida, algo va mal. No pasa absolutamente nada. Llegados a este punto yo creo que tienes las suficientes herramientas como para elegir mejor tu carrera. Obviamente siempre vas a estar en un punto en el que vas a estar entre 2 o 3 y ahí ya tienes que decidir tú. Pero es verdad que esta no es la única pregunta que te vas a tener que hacer. También te tienes que hacer otra que es ¿dónde estudiar? Esta sección quiero que la toméis como un punto extra porque soy totalmente consciente de que estudiar fuera es un privilegio. No todo el mundo tiene esa suerte, pero si hay alguno que se encuentre en esa situación en la que su familia le puede financiar este tipo de estudios o es un crack y se lo puede financiar 100% él, pues quiero dar al menos mi punto de vista sobre los beneficios de estudiar fuera, porque sí, mi opinión es que si puedes, deberías hacerlo. La mayoría de gente se piensa que los beneficios de estudiar fuera están en ir a una universidad más prestigiosa, pero realmente yo creo que ahí no se encuentra ni el 20% de lo que te llevas. Es verdad que estudiando en una mejor universidad puede que tengas trabajos de fin de grado más interesantes, más opciones de movilidad para hacer un intercambio a otro país, puede que haya profesores un poco mejores, pero creo que eso tampoco es así. En lo que realmente creo que radica el cambio es en cómo te desarrollas tú como persona. Para empezar, tú, si lo enfocas de una buena manera, vas a tener que vivir solo, vas a tener que saber lo que es convivir con compañeros de piso, resolver problemas con ellos, vas a tener que saber cocinar, estudiar, limpiar, incluso trabajar todo a la vez, sin que nadie te diga lo que tienes que hacer.
Eso, bajo mi experiencia, creo que te desarrolla un carácter en el que una vez que sales de la carrera tienes una percepción de lo que es un problema mucho más grande y mucho más amplia de lo que otra gente puede tener, y en lo que una persona se ahogaría en un vaso de agua, para ti es un problema del día a día. La segunda ventaja es que tienes la capacidad de desarrollarte solo sin la influencia tanto de tus padres como de tus amigos de siempre. Yo tengo a los mejores padres del mundo, pero es que la función de ellos es buscar tu seguridad y que a ti te vaya bien. Entonces, yo por ejemplo he tenido momentos en mi vida en los que solo trabajaba en proyectos, estudiaba y trabajaba, como un loco. Y ellos, en ese momento, lo más normal es que me hubiesen frenado y me hubiesen dicho, oye, céntrate en los estudios. Que mis amigos de siempre me hubiesen dicho, oye, no te obsesiones tanto y haz ciertos planes. Entonces, personalmente yo considero que hay veces que como solo tú entiendes lo que quieres hacer y crees que va a funcionar, te viene bien tener ese periodo aislado. Pero obviamente esto no solo es para ser súper productivo. Hay gente que tiene un poco más de limitaciones por parte de sus padres, igual se atreve a vestir de forma mucho más diferente o de aprender de ideologías que en su casa no le dejan. Todo esto te abre la cabeza, que es la tercera ventaja que quería comentar. Que en una ciudad grande tú tienes muchos puntos de vista muy distintos. Vas a tener gente con todo tipo de ideologías que choquen con las tuyas y si eres suficientemente abierto de mente vas a aprender de muchas realidades y eso luego te hace entender un poco más todo tipo de puntos de vista y no ser una persona que juzgue tanto, que esto no tiene nada que ver con la carrera, pero me parece muy importante en tu día a día, el tener esa experiencia y no juzgar tanto a primera vista. La cuarta ventaja es el networking, o sea, esa capacidad que vas a tener de hacer más contactos y ya no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal. Yo me acuerdo que cuando quería encontrar compañeros de piso, me quería ir con gente muy interesante o con personas con las que yo me sintiese alineado. Y lo que hice fue ir a muchísimos eventos de emprendimiento solo, a hacer amigos, a conocer a gente con la que tuviese cosas en común y al final me fui con 3 de los que conocí ahí. Aparte, las ventajas no solo están en conocer a gente por el lado personal, sino también por el profesional. Obviamente vas a encontrar a gente de todo tipo y te va a ser mucho más fácil desarrollarte en ese sector. Y como punto extra, que esto obviamente no te vas a cambiar de ciudad solo por esto, pero creo que es interesante que tienes mucha más cantidad de iniciativas, de proyectos, de eventos, de charlas, de oferta cultural y creo que también contribuye a tu formación como persona. Y con esto cerramos la última sección. En definitiva, yo creo que esto es todo lo que tienes que saber para decidir tanto qué como dónde estudiar. Como verás, en ningún momento he mencionado el dinero porque personalmente creo que no deberías elegir la carrera en función de cómo de bien pagada está. Creo que si haces eso te estás asociando tu valor a lo que dice un título de ti y no lo que tú realmente sabes hacer. Creo que te deberías centrar en ser útil y creo que a la sociedad le vas a poder ser útil con cualquier carrera que elijas si eres suficientemente espabilado. No tienes por qué estar de acuerdo conmigo, pero yo personalmente creo que no tiene mucho sentido estudiar algo que no te gusta porque le vayan a pagar mucho. Porque yo creo que a la gente le pagan si es útil. ¿Y cómo vas a ser útil? ¿Cómo vas a ser bueno en tu trabajo? Si has estudiado algo, si haces algo que no te gusta. Dicho esto, te deseo muchísima suerte a la hora de elegir tus estudios, espero que te vaya bien, pero también espero que no te olvides de que estudiar es un privilegio. Muchas veces, como salimos de la educación obligatoria y vamos directos a la universidad, no nos paramos a pensar que nadie nos está obligando. Nos pensamos que estudiar es un castigo a veces, siendo que es un privilegio. Es un privilegio que nuestro problema sea tener exámenes y no tener que cuidar de tus hermanos porque tus padres están trabajando y nadie puede hacerlo por ellos. Obviamente el sistema educativo tiene muchísimos fallos, muchas cosas que mejorar, pero considero que enfocar todo este proceso de selección y de estudio de toda la carrera desde un punto de vista de agradecimiento en vez de uno de recriminar o de quejarse, es mejor. Espero que este vídeo os haya sido útil. Si tenéis en mente a esa persona a la que le podría servir el vídeo, enviádselo y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.